Buenos días, profesor. En esta ocasión vamos a exponer sobre el impacto del COVID-19 en la economía y finanzas globales y nos vamos a centrar en el impacto que tuvo en el BCP. Bien, el impacto del COVID-19 en la economía ha sido un impacto significativo en la economía y las finanzas mundiales debido a las restricciones impuestas para contener la propagación del virus, lo cual llevó a una disminución drástica de la actividad económica, afectando los sectores claves como el turismo, la hotelería y la manufactura. Esto resultó en recesión en muchos países y aumentó el desempleo, ¿no? A pesar de que los gobiernos implementaron medidas de estímulos para mitigar los efectos adversos, para ello aumentaron el gasto público y han reducido la tasa de interés, ¿no? Podemos ver también que tuvo una caída en la bolsa de valores, ha sido la caída más importante desde la crisis económica que hubo en el 2007 y ha sido una de las más importantes, de todos los tiempos, ¿no? Vemos también que desde finales de febrero, cuando se detectaron los primeros casos, el impacto económico de la pandemia se hizo sentir desde inicios en las mayores economías latinoaméricas, ¿no? Vemos que todos los países tuvieron una caída importante. Como le comentaba, vamos a hablar del BCP, que es un banco que se estableció en el Perú desde 1889 y es regido y supervisado por la SBS, ¿no? Acá podemos ver un poco de lo que son sus aspiraciones, sus propósitos, y un poco de la empresa, y le vamos a hablar sobre el entorno económico, ¿no? Podemos ver eh, la caída que tuvo en crecimiento por la demanda interna a un 9,7% negativo. Vemos que el impacto más negativo ha sido en la inversión, tanto privada como pública, que tuvo de un crecimiento de 4,5% en 2019, tuvo una caída en crecimiento del menos 16,6%, al igual que en el caso de la inversión pública, que fue de menos 1,5% en el 2019 y cayó a menos 15,5%, ¿no? Aquí podemos ver el drástico descenso del 9,7% en la pandemia interna durante el 2020 en comparación, como mencionaba, con el crecimiento del 2,3% en el 2019, ¿no? Esto se atribuye principalmente a la impactante contracción del consumo privado e inversión en estos factores, ¿no? Y esto fue consecuencia directa de la inmovilización social y las restricciones causadas por la pandemia del COVID-19. Bien, ahora voy a dar paso a mi compañero. Buenos días, profesor. Mi nombre es Fernando Ferrer. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la inflación, el tipo de cambio. En el 2020, el sol se depreció 9,2% en términos nominales, de 3,31 soles pasó a 3,62 por dólar. Las monedas emergentes fueron afectadas en gran magnitud por la pandemia del COVID-19. La depreciación promedio en 2020 de las economías emergentes se ubica en 5%. Sin embargo, en el 2020 la volatilidad anual del sol fue la más alta desde el 2008. Siguiente. Acá un poco de las tasas de interés. Con el inicio del periodo del aislamiento social, el directorio del BCR decidió bajar las tasas de interés política monetaria en 200 puntos básicos entre el 19 de marzo y el 9 de abril, en 2,25% a 0,25%, alcanzando así su mínimo histórico. Ahora, ¿cuáles fueron las decisiones de reducción de la tasa de interés de referencia y el mantenimiento del estímulo monetario durante el 2020? Estuvieron basadas en la proyección de la inflación anual para mantenerlo dentro del rango meta, que era de 1 a 3%, luego las expectativas de inflación e indicadores tendenciales situadas en el tramo inferior del rango de la meta. La actividad económica estuvo severamente afectada por choques simultáneos de oferta y demanda agregada entre marzo y abril del 2020. Y por último, la actividad económica mundial se contrajo significativamente al inicio de la pandemia. Sin embargo, en los meses siguientes se observó una recuperación, aunque continuaron registrándose niveles inferiores a los del 2019. Siguiente. Ahora la balanza de pagos, vamos a ver cómo afectó.
El resultado de nuestras cuentas externas en el 2021 reflejó la aceleración de la demanda interna y la recuperación de la actividad local a niveles prepandemia, sustentadas ambas en la flexibilización de las medidas sanitarias y el avance del proceso de vacunación. Luego también la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un superávit de 1,2% del PBI en el 2020 a un déficit de 2,3% con respecto al 2021, igual al déficit promedio del 2012 al 2021. La ampliación del déficit respondió al aumento de las importaciones, mayores utilidades de empresas con inversión directa extranjera en el país y la inflación del déficit de la cuenta de servicios. Estos factores fueron contrarrestados parcialmente por la sólida expansión del valor de las exportaciones, el cual alcanzó 28% en términos del PBI, por encima del promedio del periodo del 2012 al 2021 de 21,4%. Luego la cuenta financiera registró un mayor financiamiento del exterior, es decir, un incremento de la posición deudora neta por 15.627 millones, equivalente al 6,9% del PBI. Este resultado reflejó la mayor venta de activos externos de cartera neta, principalmente de los retiros de la AFP. La balanza comercial registró un valor de 14.833 millones en el 2021. Los volúmenes de exportación e importación aumentaron de 12,9 y 19,4% respectivamente. Como resultado de la recuperación de la actividad y de la demanda interna, el precio de las exportaciones incrementó en 30,3%, consistente con el aumento significativo de las cotizaciones internacionales para los commodities. Y para el año 2020, el resultado de la balanza de pagos fue de 5.301 millones de dólares y en el 2021 disminuyó 4.410 millones de dólares. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Buen día, profesor. Mi nombre es Luis Pizarro. Voy a hablarles sobre el análisis del PBI. La recuperación del PBI por sectores productivos fue casi generalizada, excepto el sector hidrocarburos, que continuó cayendo debido a planes de mantenimiento, fallas en las plantas de gas natural y problemas en las comunidades. Por su parte, el sector no primario creció 15,6% como resultado de la mayor actividad de todos los subsectores, en especial manufactura y construcción. Los sectores con mayor crecimiento promedio durante la última década de este ciclo fueron construcción, electricidad y agua, y también servicios por un 3,8%. La demanda interna creció el 14,4% en el 2021, contrastando con la caída del 9,8% registrada en el 2020. Bueno, este resultado se explica por la recuperación del consumo privado y el dinamismo de la inversión privada, indicadores impulsados por la flexibilidad de las restricciones sanitarias y mayor acceso a bienes y servicios, así como también por las obras de autoconstrucción, la mayor ejecución de proyectos de reconstrucción y de otros proyectos de inversión minera y de minería. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron el 13,7% en el 2021, revirtiendo por parte de la caída del 19,6% del 2020. Esto se debe a la recuperación de la demanda global tras el levantamiento de las restricciones sanitarias en varios países y el avance del proceso de vacunación a nivel mundial y local. En el 2020, el PBI disminuyó el 11% y en el 2021 aumentó el 13,3% respecto al año anterior. Siguiente, por favor. Con respecto al análisis horizontal del BCP, sobre los ratios de liquidez, para el año 2020 el ratio de liquidez de la moneda nacional fue el 50,55% y la moneda extranjera el 49,88%. Para el 2021 el ratio de liquidez fue moneda nacional fue del 33,92% y moneda extranjera el 48,59%.
También con respecto al ratio de capital global, que es de solvencia, para el año 2020 fue el 14,93% y el 2021 14,94%. Siguiente, por favor. El saldo de la cartera directa del banco creció en 3,9%, superior al 5,9%. Esto con respecto al balance general. Bueno, 5,9% del sistema, ¿no? Explicado por la importante participación del banco en la segunda fase del programa Reactiva Perú, la cual entró en vigencia en el segundo semestre del 2020. El crecimiento de las colocaciones fue impulsado por los créditos a mediana empresa. BCP fue uno de los principales beneficiarios de la segunda fase del programa Reactiva. Los ingresos de la cartera de se redujeron en 12,4% debido al efecto de las bajas tasas activas en el sistema. En el caso de las tarjetas de crédito, la disminución del saldo en tarjetas de crédito del banco ha sido menor a sus principales competidores en dicho segmento. Las colocaciones directas en moneda nacional aumentaron el 7,9%, mientras que las colocaciones en moneda extranjera disminuyeron el 5,1%. Siguiente, por favor. Con respecto al análisis del estado de resultados, el estado de resultados presenta la información financiera del OCP en el año 2021 en comparación con el año 2020. Bueno, aunque los ingresos disminuyeron el 5%, la empresa mejoró su eficiencia en la generación de ganancias, lo que reflejó en un aumento del 1% en la utilidad bruta. La empresa estableció menores reservas para cubrir posibles incumplimientos de préstamos y pudo generar mayores ingresos por comisiones netas y operaciones financieras. Los gastos de administración aumentaron, pero el resultado de operaciones se incrementó significativamente. El gasto por impuestos a las ganancias aumentó al 642%, pero la empresa obtuvo una mayor rentabilidad en su operación global, lo que se reflejó en un aumento del 273% en la utilidad neta. Sobre el precio de la acción, el 31 de diciembre, el precio de la acción del BCP se cotizó en la Bolsa de Valores a 2,9. El precio de las acciones viene siendo afectada ante los efectos del COVID-19 en la economía y en los últimos meses en forma importante ante la incertidumbre por el ruido público. Siguiente. Con respecto a los comentarios finales, podemos decir que el presente trabajo de investigación nos permitió conocer el impacto económico que tuvo las entidades financieras a nivel global. Asimismo, como la demanda disminuyó debido a la fuerte contracción del consumo privado y de inversiones. Esto afectó la economía del país y restó dinamismo en las operaciones bancarias. Aspectos como la inflación, la tasa de interés y la recesión del mercado marcaron una variación económica que se ve reflejado en los estados financieros del BCP. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.